Bodas de odio, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Lalida dejó la puerta abierta y corrió hacia donde Lord Rodwin, lento y tambaleante, caminaba entre los árboles. «Encontré una cabaña. Será un alivio», le contestó, y ella notó que era un esfuerzo para él hablar. Al llegar a la cabaña, se dejó caer exhausto en el suelo de tierra. Lalida llevaba con ella su pequeño bulto de costura que había tomado de la casa Roth. Lo abrió y dijo: «Voy a cortar su manga para poder vendarle el brazo. Trataré de no lastimarlo, aun cuando será imposible quitarle la chaqueta sin que le duela». Solo tenía sus pequeñas tijeras de bordar, pero logró cortar la manga de la fina chaqueta. Vio que la herida estaba en lo alto del hombro, y pensó con cierto alivio que tal vez la bala solo había rozado la piel, sin tocar el hueso. La sangre le impedía sentirse segura de nada. Escurría por el brazo de Lord Rodwin y lo cubría todo, incluso su mano, con un hilo escarlata. Lalida hizo una compresa con su ropa interior. La presionó contra la herida para detener la sangre y la vendó con tiras que había cortado de su camisón. Cuando terminó pudo notar, a pesar de la penumbra de la cabaña, la palidez de Lord Rodwin y comprendió que debía sufrir mucho. «Iré a liberar a Nid. Hay una botella de coñac en el carruaje. Sería tan amable de traerla». «Por supuesto. ¿Por qué no me lo dijo antes?» Corrió tan rápido como pudo hacia el vehículo. Ya para entonces llovía con fuerza. Tomó el coñac, así como la manta, y regresó presurosa a la cabaña. Entregó la botella abierta a Lord Rodwin, tomó sus tijeras y volvió a donde estaba Nid. Resultaba difícil tratar de cortar la gruesa cuerda con que lo habían atado. Primero, intentó deshacer el nudo, pero no lo logró. «Iré por ayuda, milady», dijo Nid cuando al fin logró soltarlo. «Sí, por favor. Me temo que la villa más cercana se encuentra lejos. Recuerdo que hace bastante la dejamos atrás. Tal vez tengo que ir todavía más lejos. En esos lugares pequeños será difícil encontrar algo conveniente en que transportar a su señoría». «Supongo que tienes razón, Nid. En ese caso, lleva por favor los cojines del vehículo a la cabaña, para que su señoría esté más cómodo. Allí había un fuego en la chimenea. Lo encenderé de nuevo, así tendrán calor y algo de luz mientras yo vuelvo». Nid arrancó los asientos acojinados, los llevó a la cabaña y ayudó a Lalida a colocarlos, de modo que Lord Rodwin pudiera sentarse en uno de ellos y recostarse en el otro. Para entonces, la oscuridad era casi total. Por fortuna, había suficiente madera y la chimenea tenía buen tiro. Hubo más claridad cuando Nid encendió de nuevo el fuego. «Me iré ahora, su señoría. Volveré tan rápido como pueda». «Gracias, Nid», contestó Lord Rodwin. Nid desapareció en la oscuridad, después de apilar una buena cantidad de madera, que según calculó Lalida alcanzaría para varias horas. Entonces, al darse cuenta de que Lord Rodwin sostenía con mucho trabajo el brazo lastimado, lanzó una exclamación y salió de la cabaña. Unos segundos después, regresó con su enagua en la mano, después de quitársela afuera. La extendió en el piso y cortó con las tijeras una tira larga. Con mucha suavidad, la cruzó por el cuello de Lord Rodwin, para que le sirviera de cabestrillo. «¿Está mejor así?», preguntó. «Es usted una enfermera muy competente». «Solo espero haber hecho lo correcto. Mamá estaba muy orgullosa de sus vendajes, y siempre le enviaban a quienes se lastimaban, en especial los niños. Yo siempre le ayudé, pero jamás lo había hecho sola. Le estoy muy agradecido». Ella lo miró dudosa y dijo con voz queda: «Es mi culpa que le haya sucedido esto. ¿Cómo podré pagarle la pérdida de sus caballos? Pudimos perder algo más valioso». Ella pensó que se refería al hecho de que el forajido podía haberlo matado. Luego recordó también que el hombre había extendido la mano hacia ella y tembló. «Ya todo está bien», dijo Lord Rodwin como si adivinara sus pensamientos. «Todo ha terminado. Solo tendremos que soportar una larga espera hasta que Nid traiga ayuda. Le sugiero que se siente junto a mí, para que la manta nos cubra a ambos». «Sí, claro». Lalida no pudo evitar experimentar una extraña emoción cuando sintió el cuerpo de él junto al suyo. Estaba a su lado, y apenas unas cuantas horas antes sufría con la idea de
que no volvería a verlo. Desde el fondo de su corazón, elevó una plegaria de agradecimiento. Me temo que hemos perdido la cena, y se trataba de una ocasión especial. Yo estoy feliz aquí. Se portó muy valiente, y como me parece que debe haberse agotado, me gustaría que tomara un poco de coñac. Lalida iba a negarse, pero le pareció que sería un error discutir. Tomó unos pequeños sorbos y sintió que el coñac la quemaba por dentro. Luego le entregó a él la botella para que bebiera el resto. ¿Se siente mejor?, preguntó. Estoy bastante bien. Es de usted de quien debemos preocuparnos. Creo que lo más sensato que podemos hacer sería tratar de dormir un rato, le indicó con voz cansada. Cerró los ojos después de un bostezo y Lalida se volvió para mirarlo. Qué apuesto era, pensó. Estaba con él a solas y ya no tendría que decirle nunca adiós. ¿Qué había sucedido? ¿Qué le dijo a Sophie y por qué había ido a buscarla? Tenía una decena de preguntas que hacer, pero sabía que no era el momento de que él las contestara. Por lo pronto, debía conformarse con lo que los dioses le brindaban. El hombre que amaba estaba a su lado y sin importar lo que el futuro le deparara, al menos estaría con él un poco más de tiempo. Te amo, hubiera deseado decir con voz alta, y su corazón repetía una y otra vez. Te amo, te amo. Cuando la doncella entró en la habitación para descorrer las cortinas, Lalida se despertó. Sin moverse, se quedó acostada un momento mientras admiraba la luz del sol que se reflejaba en el techo e inundaba toda la habitación. Natty entró detrás de la doncella, llevando a Royal atado a un collar, listo para su paseo por el jardín. Ya hacía más de una semana, se dijo Lalida, que habían regresado a Londres. Cuando Ned regresó, había resultado más rápido ir a la casa Rodwin que volver al campo, aparte de que Lord Rodwin requería los cuidados de un cirujano. Hacia el amanecer, habían escuchado los pasos que se acercaban a la cabaña. Lord Rodwin estaba dormido, así que ella dijo con voz baja para no sobresaltarlo: «¿Ya volvió Ned?». Él abrió los ojos y se dio cuenta de que Lalida lo sostenía en sus brazos y que su cabeza estaba apoyada en el pecho de ella. Cuando sugirió que ambos debían dormir, había apoyado la cabeza en el cojín traído del vehículo. No era muy cómodo, pero al menos no le lastimaba el brazo. Mientras Lalida permaneció despierta, pensando cuánto lo amaba, él se puso un poco inquieto, murmuraba en sueños, y ella adivinó que la herida le dolía y que tal vez tenía fiebre. Sin saber qué hacer, se acercó más a él y lo observó a la luz del fuego, con el temor de que hiciera un movimiento brusco que provocara que la herida sangrara de nuevo. Entonces, inesperadamente, él se deslizó un poco más abajo del cojín y se volvió hacia ella. Automáticamente, Lalida lo rodeó con sus brazos. Él había reclinado la cabeza contra su pecho y, como si eso fuera lo que buscaba, se sumió en profundo sueño. Al principio, Lalida temió moverse, no se atrevía casi a respirar, pero después, la cercanía de él había despertado en ella una extraña y desconocida sensación. Lo amaba desesperadamente, pero su amor tenía a la vez algo de protectora ternura maternal. Deseaba salvar a Lord Rodwin de todo lo desagradable, incómodo y malo de la vida. Le parecía un niño a quien debía proteger de la infelicidad, el sufrimiento y la soledad. Le bastaba inclinar un poco la cabeza para tocarle el cabello con los labios. Era suave y sedoso, y cuando lo besó se avergonzó de su atrevimiento. Él nunca lo sabría, pensó, y cuando ya no se interesara más en ella, siempre podría recordar ese momento, viéndolo con la cabeza reclinada sobre su pecho, como si se hubiera vuelto hacia ella en busca de algo que nadie más podría ofrecerle. Lalida se durmió, y aunque el brazo se le adormeció y le produjo calambres, no se movió. El éxtasis que sentía en su alma la recompensaba por todo lo que había sufrido en los años anteriores. Era algo que nadie, ni siquiera Sophie, podría quitarle, y que atesoraría en su corazón por el resto de su vida. Cuando Lord Rodwin despertó, advirtió que estaba reclinado sobre ella, y por un momento no se movió, pero luego se incorporó cuando Ned abrió la puerta. Sin mirarlo,
Lalida se había alejado un poco de su lado, y aunque le dolía el brazo, se obligó a hablar con tranquilidad al preguntar. «¿Trajo un carruaje cómodo, Ned?» «Uno muy cómodo, milady». Había recorrido el camino a Londres en silencio, y cuando llegaron a la casa Rodwin, condujeron al herido a su dormitorio. Lalida, al instante, envió a buscar a un cirujano. «Su señoría acude al señor Henry Clive, milady», le informó el mayordomo. «Es uno de los especialistas que atienden a su Alteza Real». «Mande a buscarlo enseguida». «¿Quién es el médico de su señoría?» «Sir William Knighton, que también lo es de su Alteza Real». Había enviado a buscar a ambos, y solo hasta que recibió el reporte médico, Lalida, cansada y exhausta, se retiró a dormir. Durmió hasta tarde, y cuando despertó se enteró de que Natty había llegado de la casa Roth y había traído a Royal con ella. Le encantó verlos, y Natty, enseguida, dio instrucciones irrevocables que Lalida tuvo que obedecer. A pesar de sus protestas, la obligó a guardar cama 3 días, y solo después le permitió dar breves paseos por el jardín que rodeaba la casa Rodwin. Más tarde, la dejó leer y ocuparse de los poemas escritos por Lord Hadley. «Si estoy muy bien, Natty», protestaba, y aunque no quería admitirlo, se sentía débil. Se debió a la impresión de ver herido a Lord Rodwin, se había dicho, pero, si bien trataba de olvidarlo, sabía que el sufrimiento y desesperación que sintió cuando Sophie la obligó a irse le habían hecho mucho daño. Ahora estaba de regreso en la casa Rodwin, aunque su placer disminuía porque no podía ver a Lord Rodwin. Tenía la esperanza de que enviara por ella, pero los días pasaron, y aunque Natty le informaba cómo seguía, no recibió la anhelada invitación a verlo. Por fin, un tanto turbada, preguntó a Natty: «¿No podría yo ver a su señoría? Sir William dijo que no debería recibir visitas los primeros 2 días, y después no ha pedido verla». Lalida titubeó, pero se atrevió a decir: «Me gustaría verlo. ¿Por qué no me quiere ver? Creo que a todos los hombres, y quizá al amo Íñigo más que a los otros, les perturba tener que permanecer recluidos. Siempre fue así, desde pequeño. Jamás aceptaba sentirse enfermo o con dolor. No le gusta siquiera hablar de debilidad. Una noche que estaba muy enfermo y no me escuchó entrar en su dormitorio, lo encontré que repetía, una y otra vez: «Estoy bien, estoy bien, estoy bien». Lalida recordó la valentía con que había sufrido las molestias de su hombro herido, y en cierto modo le reconfortó pensar que se abstenía de verla por orgullo, sin que ello significara que no necesitaba de su presencia. Sin embargo, como suspiraba por verlo, esa mañana no pudo evitar preguntar: «¿Cómo amaneció su señoría?» «No lo he visto», le contestó Natty, «pero a juzgar por el desayuno que vi le llevaban, imagino que se repone con rapidez. Me dijo ayer que la herida casi había cerrado. El señor Clive está muy complacido con el progreso de su señoría. Dice que nunca ha conocido un caballero que sane con tanta rapidez y tan bien. Me alegro mucho». Como Natty no contestó, añadió: «Es un hermoso día. Me quiero levantar y salir al jardín con Royal». «Pero manténgalo alejado de los tiestos de flores», le advirtió Natty. Se hubiera ruborizado al oír lo que el jardinero decía. «Se comportó muy grosero», observó Lalida. «Creyó que había un hueso enterrado bajo los geranios». Pensó que la travesura del animal divertiría a Lord Rodwin, y dibujó un pequeño boceto a lápiz del perro escarbando bajo las flores. Lo puso en un sobre y le pidió a Natty que lo entregara a su señoría, y cuando supo que lo había hecho reír, dibujó otro que representaba a los perros y a ella, esperando con paciencia detrás de la puerta cerrada. Nunca había sido muy hábil con la acuarela, que se consideraba una parte importante de la educación de una dama, pero tenía facilidad para las caricaturas, con las que divertía a su padre con frecuencia. Así, al menos, tenía la satisfacción de saber que se comunicaba con Lord Rodwin de alguna manera. Incluso se atrevió a esperar que le enviara una nota en respuesta, pero no fue así. Quizá, pensó con súbito temor, lamentaba ahora haber impedido que ella se marchara a Norfolk. Tal vez pensaba que había cometido un error y ella ya no le interesaba. Entonces recordó que le había dicho que nunca dejaba sin terminar un edificio en el que estuviera trabajando. Y ella, sin duda, todavía no estaba terminada. Pero cuando lo estuviera,
Aquel pensamiento era como una nube oscura en el horizonte de su vida. Sacó a Royal al jardín y el perro se portó bien porque lo mantuvo ocupado jugando con una rama y una pelota. Lalida almorzó sola y cuando subió para descansar, según las instrucciones de Natty, la encontró en su habitación. «Espero que intente dormir, milady, y no se ponga a leer. Quisiera leer un poco. Está bien, pero no mucho. Tiene que estar muy bonita esta noche». «¿Esta noche? Su señoría espera que cene con él». «Oh, Natty». Lalida casi no podía hablar, y después de un momento preguntó: «¿Ya se recuperó su señoría? Tengo entendido que todos regresaremos mañana al Parque Roth». «Oh, me alegro mucho». Le pareció que alguien había tomado toda la luz del sol que había en el cielo y lo hubiera puesto en sus brazos. Tenía la sensación de poder bailar en el aire y volar a la luna. Como deseaba verse bien para él, durmió un rato y después permaneció acostada, mientras contaba los minutos hasta que fuera hora de vestirse. Cuando se estaba bañando, Natty trajo un vestido nuevo. Su señoría desea que use este vestido hoy por la noche. Era muy diferente a todos los que Lalida había visto hasta entonces. Ni siquiera estaba segura de qué color era. Estaba hecho de capas superpuestas de gasa en diferentes tonos de azul y verde, sobre un fondo plateado y, aunque revelaba las suaves curvas de su figura, la hacía parecer casi etérea. Mientras Lalida se admiraba en el espejo, Natty le llevó una gran caja de piel y la colocó en el tocador. «Su señoría le pide que use esto». Abrió la caja y Lalida vio que contenía un collar de pequeñas estrellas de diamantes, colocadas con tan exquisito gusto, que parecían hechas por diminutas manos de hadas. También había varias estrellas para el pelo, que hacían juego con el collar. Los diamantes reflejaban el nuevo brillo de su cabello, que aumentaba día a día. Su cabellera ya no era escasa y opaca. Formaba ondas que le llegaban hasta los hombros y tenía un grosor y brillo como jamás lo había tenido. Lalida sabía que ello se debía a la loción de durazno que Natty le aplicaba todas las noches por instrucciones de la hierbera, y también se enteró de que el cabello revelaba el estado de salud. La caja contenía, además, un brazalete de estrellas, y Lalida se lo puso. Se levantó del tocador para contemplarse en el espejo de cuerpo entero. Observó su imagen, desde la reluciente cabellera hasta las zapatillas bordadas que hacían juego con su vestido. Era difícil reconocer ahora a la sufrida, delgada y temerosa muchacha con quien Lord Ruthven se había casado por venganza. Por un momento, Lalida solo pudo ver sus ojos, que brillaban tanto como las joyas que adornaban su cabello. También pudo notar que su piel era blanca y suave, con redondeces que antes no existían. «Se le ve preciosa, milady». Cuando ella se ruborizó por el halago y se miró de nuevo al espejo, vio, en lugar de su propia cara, el bello rostro de Sophie, los ojos azules, la dorada cabellera y el cutis de durazno. Se retiró del espejo. Era inútil, se dijo, esperar que Lord Ruthven la admirara tanto como a Sophie, pero quizás sería gentil con ella, por lástima. Pero, sin importar lo que él sintiera por ella, lo amaba y deseaba verlo con tanta desesperación que tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse y no correr, en vez de caminar, cuando bajaba las escaleras hacia el salón donde la esperaba. Cuando lo vio, al fondo del salón, pensó que ningún hombre podría ser más irresistible y atractivo. Su chaqueta de etiqueta lo ceñía como una segunda piel, y su blanca corbata era una obra de arte en medio de las puntas altas del cuello. Ya no estaba tan bronceado y se veía un poco más delgado, pero en realidad eso lo favorecía. Lalida, sin dejar de mirarlo, se acercó a él, y mientras trataba de pensar en la forma de preguntarle cómo se sentía, lo oyó decir: «Al fin sé de qué color es su cabello». Ella lo miró, inquisitiva, y él prosiguió: «No podía encontrar cómo definirlo, pero ahora sé que es como la luz de la luna reflejada en el agua». Lalida se sorprendió tanto que ni siquiera se ruborizó, y Lord Ruthven le tomó una mano y se la llevó a los labios. «Discúlpeme», dijo. «Primero debí decir lo encantado que estoy de verla». «¿Ya se recuperó?» «Me dicen que he sido un paciente ejemplar». Lalida ansiaba preguntarle por qué no había permitido que lo viera, pero antes que pudiera decir nada, él prosiguió: «El descanso le sentó bien. Eso era lo que yo quería.
se le ve del todo diferente, y estoy seguro que subió de peso. Bastante, contestó Lalida, sonriente. La felicito. Ella tuvo la extraña impresión de que, mientras sus bocas pronunciaban unas palabras, sus mentes decían algo diferente. Le costaba trabajo mirarlo a los ojos y, al mismo tiempo, la estremecían pequeñas ráfagas de felicidad que la atravesaban como resplandores. Casi no podía hablar y, sin proponérselo, recordó el momento en que la cabeza de Lord Rodwin descansó sobre su pecho. Tenemos mucho de qué hablar, lo oyó decir, pero antes que pudiera seguir adelante, el mayordomo anunció que la cena estaba servida. Lalida no se dio cuenta de lo que comieron o bebieron, solo se percataba de la emoción y la alegría que le causaba el estar sentada a su lado y escuchar su voz. La mesa estaba decorada con orquídeas verdes. A un platillo seguía otro, todos servidos en fuentes de plata por sirvientes de elegantes librias muy bien entrenados, y Lalida se dijo que todo aquello era un sueño. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.